Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los jubilados que tienen necesidades de efectivo. Cuáles son las entidades con los préstamos más convenientes del mercado local. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, en esta ocasión con el economista Nicolás Duhovne. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala. Hoy nos está acompañando nuevamente Sofía Bustamante a partir de la ausencia de Yamila Escala, que tuvo un problema de salud y no pudo estar hoy con nosotros. Y también está Alejandro Bianchi en esta ocasión para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien. Oh, gracias a vos, Sofía, por haber venido así de urgencia. No hay problema. Vamos a comenzar rápidamente con toda la información que tenemos para hoy, justamente un informe elaborado por el Instituto de Seguridad y Educación Vial señala que en el primer semestre de este año 2012 cayeron los accidentes viales. Sofía nos amplía esta información. Exactamente, lo que nos dicen es que, bueno, en el semestre anterior, comparado al semestre de este año, enero a junio, bajaron en 500 las muertes en, los accidentes viales. También lo que nos informan es que en los peatones, los accidentes con peatones también disminuyeron y todos los índices que tienen con respecto a siniestros, la mortalidad, la morbilidad, también bajaron todos entre un 14 y un 30%. Lo que sí nos detallaron es que con respecto a motos y ciclomotores, un tema que ya tratamos en programas anteriores, que hay motos por el interior del país que andan sin casco, sin seguro, sin nada, se triplicó en esos casos los siniestros. Y lo que hicimos también es, más allá de esta información, es corroborarlo con las aseguradoras para ver si efectivamente coinciden o les parece que está bien. No están tan de acuerdo. Ellos preferirían que se tomaran los datos de los hospitales y de la policía para corroborar, constatar, porque es fácil de hacerlo. Se supone que son datos, no es una cueva como lo que está pasando ahora con el dólar. Es otro tipo de información. Así que es cuestión también de asegurarse y estar siempre atento a este tipo de inconvenientes que lamentablemente en la Argentina es muy común, los siniestros en automóviles. Muy bien, perfecto. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a brindar información para los jubilados que tienen necesidades de efectivo. ¿Cuáles son las entidades con los préstamos más convenientes del mercado local? Lo primero es decirle a los jubilados que las entidades de primera línea ofrecen préstamos, tienen líneas de crédito especiales para ellos con un costo financiero que ronda el 30-35%, que está en la misma línea que los préstamos personales. Vamos a ver en pantalla cuáles son estas entidades y cuál es la cuota que se paga por un préstamo a 12 meses de, por ejemplo, 1.000 pesos. 89 es la cuota mensual, tanto del Banco Credicop como del Banco Nación. Tarjeta Argenta, esta nueva iniciativa del gobierno, incluimos 90 pesos por mes. Banco Provincia, 91 pesos. Banco Ciudad, en sus dos modalidades, tasa fija o tasa variable, ronda por lo mismo, 93, 95 pesos. Banco Macro, 100 pesos por mes. Comafi, 105 pesos. Banco Piano, 104, me olvidé de contarles. Industrial, 105 pesos. Y cierra la lista el Banco Colombia con 110 pesos. Si uno quiere pagar menos cuota que eso, tiene que estirar el plazo. Hay algunos bancos que dan hasta un 72 o 72 meses de plazo, que es el caso del Banco Ciudad. Y como vemos, la cuota es bastante reducida. Fíjense, 25 pesos solamente, la cuota más barata que se puede sacar ya un crédito de 1.000 pesos a ese plazo. Le sigue Tarjeta Argenta, 35, antes dije Tarjeta Naranja, creo que es Tarjeta Argenta, esta iniciativa para los jubilados, nueva iniciativa de la Nación. El Banco Macro, 43 pesos, ustedes tienen la lista completa en su pantalla. Comafi, 47 pesos, Credicop, 50 pesos, Colombia, 55 pesos. Nuevo Banco de Santa Fe, 64 pesos, Nuevo Banco Industrial, 68 pesos y el Banco Piano cierra la lista con 68 pesos por cada 1.000. Al tener en cuenta la amplia diferencia que hay entre los costos, entre las cuotas y por supuesto siempre que estas alternativas de las bancas, de los principales bancos del país son más económicas que otras que también se suelen promocionar de entidades de segundo piso. Como siempre decimos, hay información muy importante que ustedes deben tener en cuenta antes de sacar un crédito para
no pagar más por lo mismo. Vamos a seguir ahora con otro tema, vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, mercados que tuvieron un mal final de la semana con caídas en todo el mundo, tanto a nivel internacional como a nivel local, ¿no, Alejandro? Claramente, seguimos escribiendo un nuevo capítulo de la crisis de la Unión Europea, cada vez más centrado esta vez en España. Ya dejamos de lado el capítulo Grecia, después de los sucesivos salvatajes, los fuertes ajustes, los cambios de gobierno. Ahora estamos centrados en España. En la mañana del viernes recibieron la noticia los españoles de que algunos lugares como Valencia, que pensaban no iban a recurrir al salvataje de la Unión Europea, sí lo van a solicitar. De alguna forma es la Unión Europea en forma supranacional con estos salvatajes que está dando un poco de aire al mercado y que viene recuperando y viene comportándose mejor desde hace un mes atrás. Por ejemplo, a nivel local el índice Merval alcanzó cerca de 2.150 puntos como piso y el día viernes cerró en la zona de 2.455 puntos, con lo cual ha habido una recuperación, pero la noticia esta de España de alguna forma cayó mal para el cierre de la semana y los mercados amanecieron el viernes con unas caídas de cerca de 5%. Los inversores siguen no desconfiando sobre lo que puede suceder en Europa, sobre el futuro del euro. Nos vamos entonces con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Estamos de regreso y vamos a comenzar a responder algunas de las consultas que nos han enviado, tanto a través de nuestras líneas telefónicas como a través de nuestra página de Facebook. Y vamos a comenzar, como siempre hacemos, con las preguntas sobre el estado de las entidades bancarias. Y tenemos la pregunta de Gabriela sobre la situación del Banco Patagonia. Banco que ocupa el puesto número 2 en el ranking de entidades según la cantidad de depósitos, tiene un patrimonio de 2.689 millones de pesos, depósitos por 13.966 millones y acumula resultados positivos de 206 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Patagonia. Muy bien, también se comunicó con nosotros Ramón para conocer el estado del Banco de Corrientes. El agente financiero de la provincia de Corrientes tiene un patrimonio de 242 millones de pesos, depósitos se acumula por 1.775 millones y según información oficial del Banco Central, tuvo el último ejercicio resultados positivos de 29 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y liquidez, cara sonriente para el Banco de Corrientes. Muy bien, perfecto. En una semana atravesada por el tema del lavado de dinero a nivel internacional, se realizó un encuentro para analizar las acciones que se deben llevar adelante en el mercado de seguros local para prevenir este delito. Sofía nos presenta este tema. Sí, lo que nos enteramos es que, bueno, Provincia Seguros lanzó el segundo seminario sobre el lavado de dinero y en el caso de los riesgos que tiene las compañías de seguro, el mercado de compañías de seguro. Allí estuvieron el presidente del Grupo Vapro, Santiago Montoya, también el presidente de la UIF, José Batela, y lo que hicieron fue discutir las cosas la información que llega de afuera, que tenemos a Gafi, el organismo internacional que se encarga de este tema, dando recomendaciones, también en qué estado está la Argentina en esta situación, porque bueno, no hay ningún mercado que quede exento de lo que es lavado de dinero. Ya sabemos lo que pasó en México, bueno, con HSBC, hay como todo, el tema está bastante candente en este momento. Lo que sí también se habló de las recientes modificaciones de la ley con respecto al lavado de dinero, donde la UIF tiene mayor poder y puede pedirle a las compañías, a las entidades, mayores datos, como para que estén todos atentos y todos trabajen por lo mismo. Así que bueno, en principio este es un seminario para que todos discutan, los actores se pongan de acuerdo y ver cómo siguen adelante. Muy bien, esperemos que se siga avanzando en el combate de este grave delito. Vamos a cambiar de tema porque el viernes se realizó el primer sorteo correspondiente al plan de viviendas que viene impulsando el gobierno nacional. A partir de esto, María Larrauri le preguntó a la gente cuál es su opinión sobre esta iniciativa y si cree que puede contribuir a la solución del grave problema del acceso a la vivienda que hoy existe en nuestro país. El Gobierno Nacional viene avanzando con el plan de créditos que anunció hace algunas semanas y con el que planea otorgar 100.000 créditos para la construcción de viviendas.
Café Financiero le preguntó a los argentinos si están de acuerdo con esta iniciativa y si consideran que puede solucionar el problema habitacional que hoy existe. Yo estoy de acuerdo con que se hagan viviendas sociales, por supuesto, y sobre todo por la necesidad que hay de viviendas populares. Ahora, el gran problema es cómo se financian, ¿no? ¿Y crees que pueden servir para solucionar el problema habitacional del país? Depende de la cantidad de viviendas que se hagan. Que el déficit habitacional es muy grande, de hecho se ve el crecimiento de las villas permanentemente, con lo cual esperemos que sí, junto con el plan que también está sacando el gobierno de la ciudad. Algo va a mejorar, pero bueno, el déficit es muy grande. En principio sí, digamos, porque teniendo 3 millones de déficit habitacional es necesario, e incluso pienso que es chiquito el plan. Tendría que ser mucho mayor. Creo que deberían financiarlo de otra manera, no con esos fondos, sobre todo cuando no respetan los fallos de la Corte en pagarle a los jubilados lo que les corresponde. Vamos a ver con este nuevo fallo de que tienen que pagar ahora el 70% que salió ayer, a ver si lo cumplen. ¿Y cree que se podría solucionar el problema habitacional del país o estamos en camino de solucionarlo con este tipo de políticas? Solución tiene que tener, como cualquier problema. Lo que pasa es que creo que no va a ser en el corto plazo. Seguramente se va a tardar más. Si esta política en el fondo da resultados, bueno, será un primer paso. Bueno, toda iniciativa en este ámbito debe ser bienvenida, pero el gobierno debe tener en cuenta que para brindar una solución integral a la problemática del acceso a la vivienda, también se deben generar las condiciones para que haya crédito hipotecario, bancario accesible, ¿no? Algo que en el contexto inflacionario que existe actualmente es muy difícil. Sí, Ale, creo que si hubiera menos inflación, probablemente el sector privado también estaría ayudando a la construcción de viviendas con créditos hipotecarios, que es una buena iniciativa, pero a tener en cuenta lo que hablaba una de las personas entrevistadas, que es el tema del financiamiento, ¿no? Y qué es lo que va a pasar con este fondo de garantía del ANSES, que aparentemente está financiando un montón de políticas sociales y poniendo un poco también incertidumbre sobre el pago de jubilaciones futuras. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir con otro tema. Vamos a seguir repasando lo sucedido en los mercados de capitales. Una semana en la que se hizo el anuncio de la distribución de utilidades de YPF, de la nueva empresa, la nueva YPF, ¿no? Claramente, YPF viene muy castigada por el mercado. Para darte una idea, YPF en el año 2005 el ADR valía $70. En el año 2011 llegó a un valor máximo de $57, bastante más bajo, y después del desplome de principios de año, con todo el tema de la nacionalización, que no se sabía cómo iba a ser, llegó a ser un piso de $10 en Estados Unidos. Desde allí viene rebotando el papel, en estos momentos estamos alrededor de $12.50 y de alguna forma el anuncio de utilidades fue una buena para YPF, los tomó como por sorpresa un poco a los inversores que pensaban que podía llegar a reinvertir toda la ganancia, sin embargo, decidieron seguir distribuyendo utilidades. Muy bien, perfecto. Y antes de cerrar este bloque vamos a responder una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Sí, Alejandro, y es ACE, podemos decir que el activo es de 252 millones de pesos, el pasivo de 217 millones de pesos, en lo que respecta a patrimonios de 35,4 millones de pesos, los resultados 1,8 millones de pesos, las primas alcanzan los 367 millones de pesos y con respecto a los juicios informa 141. Podemos decir en base a estos datos que está dentro de los parámetros normales, así que le asignamos la luz verde del semáforo. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un nuevo corte. Al instante vamos a analizar los principales temas económicos de la semana. Quédese con nosotros. Y aquí estamos con la presencia de Nicolás Dujovne para analizar, como siempre hacemos, los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Otra semana en la que el dólar atrajo nuevamente la atención de todos, incluso de los principales funcionarios económicos del gobierno que dieron sus declaraciones respecto a este tema en el último día de la semana. Como todos sabemos, el dólar en el mercado informal llegó a tocar los 6 pesos con 80 para finalmente cerrar la semana 6,45, bastante por debajo del valor que había alcanzado, ¿no?, a media semana, pero
un 4 o 5% por encima de lo que había cerrado a fines de la semana pasada. Bueno, Nicolás, ¿a qué atribuís estos movimientos tan bruscos que se vienen dando en el valor informal del dólar, ¿no? Yo creo que algo paradójico que pasó en la última semana es que entre el lunes y el jueves tuvimos una suba muy fuerte en el precio de los activos del gobierno, de los bonos soberanos en dólares, en conjunto con una depreciación muy fuerte del tipo de cambio paralelo. Es decir, no estábamos en un contexto de aumento del riesgo país que estuviera explicando una huida generalizada de los activos argentinos. Lo que estábamos viendo era una huida de los pesos. A mí me da la sensación de que lo que está ocurriendo con el tipo de cambio paralelo es que hay un exceso de oferta de pesos muy grande, y si uno quiere tener un tipo de cambio paralelo y donde no hay posibilidades de uso de los pesos, al menos el Banco Central tendría que hacer una adecuada programación monetaria y tratar de esterilizar el exceso de oferta vía Levax. No lo hace porque eso implicaría una suba en las tasas de interés. El gobierno quiere quedarse con todos los dólares, que las tasas sean bajas y que el tipo de cambio no se mueva. Bueno, todo no se mueve, todo no se puede y quiere cumplir con todos los objetivos que no son compatibles entre tiene sí. muy pocos instrumentos y tiene demasiados objetivos. Entonces tiene un objetivo de tasa de interés baja, tiene un objetivo de hacerse de todos los dólares y tiene un objetivo de financiar todo el déficit con expansión monetaria. La realidad es que todos esos objetivos no los va a poder cumplir y va a tener que empezar a hacer alguna sintonía para ver qué objetivos prioriza de aquí para adelante. Bueno, vos hablas justamente de un aspecto, un elemento paradójico, y también hubo otro que a mi juicio también es paradójico, que es que cuando la soja, ¿no? El principal, que todo esto se dio, digamos, esta especie de corrida cambiaria se dio en un contexto en el que la soja, que es el principal producto de exportación de la Argentina, el producto que le permite a la Argentina justamente ingresar una gran cantidad de dólares a su mercado, alcanzó el récord máximo, ¿no? Llegó, digamos, la verdad que ahora no recuerdo el valor con el que cerró la semana, pero por encima o en torno a los $650 la tonelada, ¿no? ¿Cómo explicás, no? Bueno, desde la lógica, el peso argentino debería ser una de esas monedas que en el mundo se conocen como commodity currencies, monedas commodity, como son el dólar australiano, el de Nueva Zelanda, el dólar canadiense, las monedas que se aprecian cuando sube el precio de los commodities y que se deprecian cuando caen para morigerar, ¿no?, el ciclo económico. ¿Cómo se explica? Bueno, cuando sube el precio de los commodities en un esquema de control de cambios como el que tiene la Argentina y se están liquidando más dólares en el mercado cambiario, lo que está haciendo el Banco Central es emitir más pesos. Nosotros veíamos en los años que precedieron a que en la época en la que se liquidaba la mayor parte de las divisas por exportación de granos, aumentaba también la salida de capitales. Entraban los dólares y volvían a salir y se quedaba una parte. Claro. Ahora el gobierno emite los pesos y no permite redolarizar nada, ni siquiera la parte de la ganancia del productor, que es la que quiere proteger de los vaivenes del mercado. Entonces es lógico que si la demanda de pesos es constante, cuando aumenta el precio de la soja, aumenta la liquidación, también haya más presión sobre el paralelo, porque una parte de lo que se exportó se quiere redolarizar. Muy bien. Ahora, Nicolás, 6.80 o 6.90 parece un tipo de cambio excesivamente alto, pero también parece muy barato 4.50. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio en Argentina, si se puede deducir, según las condiciones de coyuntura que reinan? Discutir el tipo de cambio de equilibrio es un debate que aburriría a la mayoría de los espectadores del programa, es muy teórico. Lo que sí podemos decir, para hacer algo muy resumido, igual que está entre 5 y 5,50. es que si el gobierno hubiera decidido simplemente después de las elecciones ir a un tipo de cambio un poquito más realista, con un nivel de tasa de interés más acorde a lo que necesitaba la Argentina, que tenía tasas de interés muy negativas en términos de inflación, pero además mucho más bajas que la expectativa de devaluación del peso, digamos. A algo le tiene que ganar la tasa de interés, o a la expectativa de devaluación o a la inflación, para que alguien quiera tener pesos. Lógico. Digamos, con un pequeño aumento de la tasa de interés y con un banco central que liberaba el tipo de cambio pero que intervenía, el tipo de cambio estaría seguramente mucho más cerca del valor del oficial que el del paralelo,
y la economía estaría recibiendo todos los beneficios de, bueno, exportaciones más competitivas, importaciones que compiten mejor también contra la producción importable, y no estaríamos matando un montón de actividades como lo estamos haciendo con el cepo cambiario. De todas formas, Nicolás, con una inflación del 25% también es difícil lograr, ¿no?, que la gente no se vaya al dólar, ¿no? Tenés que tener una tasa de interés muy elevada, ¿no? Se logró durante muchos años cuando se percibía que aún con demasiado sobrevaluado, la gente no esperaba el salto porque decía la Argentina está más barata todavía que el resto del mundo. Y además el Banco Central también estaba dispuesto a sacrificar cuando hubo corridas las reservas que eran necesarias, ¿no?, para dejar esa impresión, ¿no? Sí, pero yo creo que el gran secreto de esto es que el año pasado se terminó la percepción de que el tipo de cambio real en la Argentina todavía tenía margen. Se terminó y la gente empezó a esperar el saltito. Y cuando se espera el saltito no hay ninguna tasa que compense, porque la primera pérdida que se produce no la recuperas más. Pero Nicolás, igual si después de las elecciones el gobierno hubiera utilizado reservas para mantener el tipo de cambio, ¿no crees que se hubiera podido dispersar esa sensación por un tiempo, digo, no obviamente de forma permanente, ¿no? Mirá, si se hubiera mantenido, si el gobierno hubiera usado reservas para mantener el mismo tipo de cambio, hubiera podido mantener una posición más o menos sólida si empezaba a acomodar el resto de las variables. Si lanzaba un programa antiinflacionario, eso le daba margen porque le daba credibilidad, pero uno no podía hacer eso solo. Ahora, si las tasas de interés hubieran subido, de hecho, si vendía reservas y no prohibía, si no imponía el cepo cambiario, se iba a producir una contracción en los agregados monetarios que per se iba a llevar una suba en la tasa de interés que iba a ayudar a controlar la corrida. Pero de todas maneras hubiera sido algo muy transitorio y que hubiera generado mucha pérdida de reservas, a menos que se lanzara un programa de largo plazo creíble. Ahora, esta semana también se conoció que se duplicó la compra de argentinos con tarjeta de créditos en el exterior. Parece que es la única ventanilla que le queda al cepo cambiario. ¿Te parece que esa ventana también se va a cerrar? Bueno, esperemos que no. También que se duplique la compra de argentinos con tarjeta en el exterior también refleja el hecho de que no pueden ya usar sus tarjetas de débito en el exterior, ¿no? Mucha gente viajaba y sacaba 200, 300 dólares afuera y iba pagando cosas en efectivo, y ahora lo que tiene que hacer es pagar todo con la tarjeta para poder seguir aprovechando. Pero bueno, esperemos que sí, que se mantenga para que no se siga generalizando esta sensación de asfixia y de control del Estado sobre todas las actividades. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? No tengo idea. Bueno, y una pregunta más tiene que ver con Scioli y la provincia de Buenos Aires. Estos 600 millones que se le dio al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿te parece que alcanza para bajar las aguas o hay que esperar otro temporal en la provincia? Mira, yo creo que es un gesto político de distensión. La provincia de Buenos Aires necesita esa cifra cada 2 meses. Entonces, realmente esos 600 millones sirven para calmar un poco las aguas y mostrar que el gobierno va a apoyar a la provincia. La realidad es que la provincia no solo perdió coparticipación cuando se hizo el cambio de la ley de coparticipación en los 80, sino que cuando la provincia aceptó en un pacto fiscal en los años 90 o a principios de los 2000 ponerle un techo a una participación de ganancias que recibía, luego vino la devaluación, eso se licuó y tuvo otra pérdida permanente de la provincia, con lo cual cargar sobre la provincia en términos de que está mal administrando los recursos también es una agresión política, porque sabemos que la provincia ha perdido recursos que necesita y el gasto per cápita del gobierno en casi todas las áreas es mucho más bajo que en el resto de las provincias. Bueno. Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos entonces con este análisis de Nicolás Dujovne sobre la suba del dólar, sobre la situación de la provincia de Buenos Aires y sobre todas estas cuestiones que nos están preocupando a los argentinos. Nos vamos entonces, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.